participación, por favor. Ok, perfecto, A ver, sí. Isaías. Muy bien, Aquí lo entonces pongo. me dicen, a ver si en esta diapositiva fue que nos quedamos. A ver, espérame tantito, hermano, déjame buscarla. Sí, Sí, en esa, justo en esa. en En esta esa nos mera. quedamos. Bueno, entonces vamos a irnos una antes para saber de qué se trata. Desde el momento en que se acuerdan que platicamos el miércoles pasado con respecto a la Pascua, que era en el caso del Antiguo Testamento, era una imagen de lo que iba a ser Jesucristo en el Gólgota. Entonces, aquí en esta parte que es la última diapositiva que explicamos el miércoles pasado, en Oseas 11 nos dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Al hablar con respecto a un yugo, está hablando precisamente lo que hizo Jehová Dios a través de Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud que tuvieron ellos por más de 400 años en Egipto. Entonces, con esta imagen nos pasamos a lo que vamos a ver, a lo que vamos a iniciar a ver hoy. Veamos cómo Dios mira a la humanidad y Él seleccionó a una raza especial. No precisamente que fuera una raza especial, porque realmente en el momento en el que Adán y Eva cometen el error de desobedecer a Dios, en ese momento dejan de ser una raza especial. Pero como Dios había pensado en esto como un plan de que iban a fallar y que Él tenía una forma de restituir esa raza especial o de darles lo especial a la raza que iba Él a seleccionar. Entonces en Tito 2:14 nos dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Aquí estamos hablando precisamente de Jesucristo, como Él vino, Él entregó su vida, y en el momento en el que Él resucita al tercer día después de haber sido crucificado, en ese momento rompe todo lo que había hecho Adán para con su descendencia desde en el paraíso, desde el Edén, hasta antes de ser crucificado en el Gólgota, que se llama en este griego el monte de la calavera. Eso es Gólgota. Entonces, la palabra Gólgota, eso significa el monte de la calavera. Entonces, Dios tenía pensado que en ese momento, en ese preciso momento, hacia atrás de ese instante, toda la raza era una raza común, empuercada, vamos a llamarle así, en el lodo del pecado. No había posibilidades de que nadie pudiera limpiar su imagen vista desde el trono del juicio de Dios, porque Dios en ese momento, o sea, antes de que llegara a ser resucitado Jesucristo, hasta ese momento Dios veía al hombre como un hombre manchado por el pecado que cometió Adán en el paraíso. Pero en el momento en el que se abre la tumba, en el momento en el que sale Jesús, en el momento en el que resucita, ese momento es especial para Dios.
Por eso acá en Oseas y en Isaías 43 nos dice cómo es que él estaba viendo eso desde muchos años antes, más o menos 750, 800 años antes de que naciera Jesucristo en esta tierra. Él ya estaba viendo con el profeta Oseas, con el profeta Isaías, lo que él iba a hacer, porque era el plan que él tenía para rescatar al hombre de la mancha del pecado desde Adán. Entonces, en el momento que resucita, Tito lo dice, que él se dio para redimirnos. ¿De qué nos redime? Aquí dice exactamente, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, y dice la razón por la cual él se dio. Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros y nos dice para qué, cuál es la razón, para redimirnos. Redimirnos es volvernos a comprar. De Dios éramos en Adán, éramos todos propiedad de Dios, pero cuando sucede que Adán decide desobedecer, en ese momento es comprado por otro rey, Adán y Eva, y toda la descendencia es comprada por otro rey, un rey maldito, un rey mentiroso y asesino y engañador y suplantador. Ese rey nos compra, nos saca de las manos de Dios, nos compra porque nosotros decidimos oír su engaño en Adán. Nosotros decidimos oír su engaño y obedecer, vamos a llamarle como obedecer, porque realmente no fue obedecer, sencillamente Eva decidió pues tomar en cuenta la mentira que Satanás le estaba diciendo y desobedece la orden de Dios, que del árbol que estaba en el centro del huerto no podían comer. Y entonces el otro rey, el rey malvado, nos compra a nosotros por un engaño. Y entonces esta es la razón por cual Jesucristo vino y se entregó por nosotros, para redimirnos, para volvernos a comprar. Para volvernos a comprar, ¿para qué o de qué? Dice que nos redimió, nos volvió a comprar de toda iniquidad. Y luego dice la otra razón, purificarnos, para que nosotros fuéramos esa raza especial que él había planeado tener para vivir con ellos en el palacio sideral, vamos a llamarle así. Esto de redimirnos se refiere a en la antigua Roma, porque acuérdense que esta literatura viene cuando viene o fue escrita cuando los romanos vivían inmersos, no, al revés, los judíos vivían inmersos en Roma y se codeaban, vamos a llamar así, con toda la raza romana. Entonces los egipcios, los hebreos, los judíos que vivían en Roma no eran de raza romana, no eran romanos, pero como vivían en Roma, adquirieron todos los usos y costumbres de Roma. Había un lugar donde
los esclavos se vendían como si fuera un tianguis, como digamos el tianguis ¿qué dijéramos? Bueno, como un tianguis, para no poner ninguno, en ese tianguis que se llamaba Agora o Ágora, algunos pronuncian Agora sin acento en la A y otros pronuncian Ágora con acento en la A. De las dos formas yo la entiendo. Entonces, Ágora era un mercado donde se vendían los esclavos. Entonces, cuando llegaba un dueño que tenía, digamos, 100 esclavos y decía, ya lo voy a vender porque ya no me parece que es lo que yo quería o lo que yo quiero, lo voy a vender para comprar otro, o hacían cambalaches, cualquiera de las dos formas. Era un mercado de venta de esclavos. Entonces, llegaba alguna persona y empezaba a ver esclavos y esclavas, tanto niños como adultos, como adolescentes. Ahí se vendía de todo. Y entonces el que iba a buscar comprar esclavos pagaba un precio para redimirlos, así se llamaba, de el dueño que estaba en ese momento ofertándolo. Y entonces ese mercado que se llamaba Ágora era como, como si, como si Jesucristo, bueno, como si Adriana Sosa estuviera, fuera esclava de X persona, y entonces esa X persona la lleva a Ágora y ahí la expone para a ver quién la quiere. Y entonces el, el dueño de Adriana la ofrecía por $5, digamos. Y ahí se ponían a discutir, no, pues $5, no, pues mira, no está como muy, ponchada como para poder decir que va a poder soportar un bulto, mejor te doy $2. Y ahí se ponían de acuerdo, era la tranza así. Y entonces, quien la iba a comprar era el, el redentor que iba a pagar por su libertad para que fuera su esclava. Nomás cambiaba de dueño, no era que la libertara y pagara el precio y la diera libre, no, sencillamente la compraba para él. Entonces, hagan de cuenta que Adriana era la esclava de esa X persona y llegaba Jesús y veía a Adriana y le decía, ¿cuánto vale? El dueño le decía, no, pues vale $500. Bueno, te voy a dar $500 y te voy a dar otros 500 para que no tenga absolutamente nada ya que ver contigo. Entonces la redimía, la rescataba, rompía las cadenas de ese dueño. Y entonces Jesús le decía a Adriana, mira, ya pagué por tu libertad, ahora vete, eres libre. Esa era la forma ilógica de comprar un esclavo, porque quien compraba un esclavo lo compraba para que trabajara para él, no para que lo compraba, le daba la libertad. No, ningún dueño lo hacía, ningún amo lo hacía así, pero Cristo sí lo hizo así. Él vino, vio a Adriana, pagó por su rescate y le dijo, Adriana, eres libre. Entonces, en la ley judía, había en Levítico, hay un versículo que ahorita no me acuerdo exactamente cuál es, pero ahorita que los diga, se van a acordar. Hay un versículo en el cual el
redentor, o sea, el que iba a comprar, vamos a llamarle esclavos, tenía que pagar por por esa redención, vamos a llamarle así, y cuando el esclavo decidía que él ya no quería cambiar de dueño, sino que él quería que ese dueño que la compró la tuviera hasta que se muriera, entonces el dueño podía decirle, te puedes ir libre, no hay ningún problema, yo estoy de acuerdo en que tú si quieres la libertad, vete, ya me serviste mucho. Pero Adriana decía, no quiero permanecer hasta la muerte contigo como esclava. Y entonces, como esa era una declaración muy comprometedora, esa persona que la había adquirido iba al marco de la puerta de su casa, llevaba una lesna, una lesna es una aguja muy grande, no es la aguja que nosotros conocemos, es una aguja que pues tiene como unos 2 centímetros de ancho en la punta, o sea, la punta más o menos tiene unos 1,5 centímetros, 2 centímetros, y entonces se iban a la orilla de la puerta, al marco de la puerta, que era de madera, y entonces ponía la lesna sobre el lóbulo de la oreja y con una piedra o con lo que tuvieran, ponía la aguja y le pegaba fuerte para que se perforara la oreja y entonces se le ponía un anillo y se cerraba el anillo en ese agujero de la oreja y entonces eso significaba que todos los que la vieran a Adriana significaba que ella era esclava, que había sido redimida, pero que había decidido voluntariamente ser esclava de alguna persona, no decían de esa persona. Ellas sabían, los que lo veían, sabían que ella había sido liberada después de haber sido comprada, había sido liberada y ella decidió voluntariamente ser esclava de esa persona. Aunque ya la persona esta le dio la libertad, ella dijo, no, yo no quiero ser libre, yo quiero ser tu esclava para siempre. Y entonces todas esas personas llevaban un anillo, ya sea en la nariz o en el lóbulo de cualquiera de las dos orejas. Eso significaba que eran esclavas o esclavos que habían sido liberados y voluntariamente ahora eran esclavos. Entonces, esto es lo que Dios en Jesucristo está haciendo. Él manda a Jesús a la tierra a que viniera a rescatar a sus hermanos y que después de que los rescatara, les diera libertad, que pagara lo que el dueño de esos esclavos, que pagara lo que el dueño de esos esclavos le estaba pidiendo. Y entonces, como de la única forma en la que podía ser rescatada la humanidad era con una persona que hubiera cumplido con toda la ley, según la ley de Levítico, tenía que ser esa persona. No había otra que pudiera pagar si antes no cumplía con ser una persona que había cumplido al pie de la letra toda la ley de Moisés. El único que pudo hacer eso fue Jesucristo, porque no se le halló pecado. Es decir, todos los que lo conocían
sabían que él jamás había mentido, jamás había engañado, jamás había robado, jamás había asesinado, jamás había tenido ninguna de las características humanas que tenían los hijos de Adán. Y entonces, ese hombre que se llama Jesús partió el tiempo en dos: la raza de Adán antes de que él naciera y la raza de Jesús después que él resucitara. Esas son las dos especies de raza en esta tierra ahorita. Los hijos de Adán siguen siendo hijos de Adán manchados porque no quisieron. No es que no hayan estado, sencillamente no quisieron aceptar la redención. Así de fácil. ¿Por qué no quisieron? Porque no les interesa ser libres. Porque si hubieran sido libres, tenían que proceder a ser esclavos voluntarios, y eso no cualquiera lo hace. Como tampoco cualquiera lo hace venir a pagar por el precio de un esclavo y luego soltarlo. No era la costumbre de ninguna de las familias de la tierra. En ese entonces se estilaba que había esclavos y todos tenían esclavos. Unos tenían uno, otros tenían miles, pero todos tenían esclavos. Entonces existían dos tipos de razas adámicas: aquellos que eran amos y aquellos que nacieron para ser esclavos. Los que nacieron para ser esclavos, esclavos van a ser toda su vida. Los que nacieron para ser libres, iban a ser libres para toda su vida. Así es como estaban seleccionadas las razas. ¿Por qué? Pues porque el hombre se aprovecha del hombre en Adán. En Cristo Jesús viene un rompimiento, donde les digo, ahora, la raza adámica y la raza cristocéntrica, o la raza que persigue los pasos de Jesús. Entonces, aquí en esta tierra existen las dos razas. Eso es lo que significa Tito 2:14. Quien se dio, podíamos ponerlo el nombre, Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto lo vamos a dejar para después con respecto a la última frase, celoso de buenas obras. Esto es bien importante, solo que no cabe aquí para explicarlo porque todavía no llegamos a esto. Solamente los voy a dejar ahí. Anótenlo ustedes para que si yo lo salto por ahí, ustedes me tienen que reclamar que les explique con respecto a eso de celoso de buenas obras, aunque se sobreentiende, pero bueno, de todas maneras tenemos que tratarlo. Muy bien, Tito 2:14. Dios necesita educar a su familia. ¿Y qué hizo? Inició precisamente educando a su familia para que viviera con él. Eso fue precisamente lo primero que hizo Dios cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Empezó a educarlos. Y esa educación consiste en algo bien específico, no educación de 2x2 y cuál es la capital de Asia, digo de Europa, o cuál es la capital de Francia, no, sino más bien la educación que él le dio al pueblo cuando lo sacó de Egipto es lo mismo que ahorita estamos siendo nosotros educados. Vamos a ver cuál es esa educación. Después del rescate de Israel, Dios inicia el trato como familia. Dios como papá y todos los israelitas como su pueblo, como sus hijos, como su familia. Aunque nunca lo dice,
en el Antiguo Testamento, Dios siempre se presenta como el Dios de, y como cuando habla de su pueblo, cuando habla de los israelitas, habla como su pueblo, de él. Nunca les dice, ustedes son mis hijos. No, sencillamente ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. En todo el Antiguo Testamento nunca les dice hijos a los israelitas o a los hebreos o a los judíos. Solo cuando viene Jesús comienza un trato familiar como hijos. Pero bueno, ahorita vamos a ver, después del rescate de Israel, Dios inicia el trato como familia. Dios, Jehová, como papá, y su pueblo, los israelitas o hebreos, como su pueblo. Vamos a dejarle en lugar de hijos. Se dan los primeros lineamientos. Los primeros lineamientos que Dios trata con la raza humana, hablando de los israelitas o hebreos, es que tienen que pensar diferente. Tienen que pensar diferente. Esto es un problemototota porque estamos acostumbrados a pensar como nos enseñaron a pensar nuestros papás, nuestros maestros, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestras esposas, esposos, y todo esto se viene como un lineamiento adámico. Nosotros pensamos, no debería ser, lo que voy a decir no debería ser. Nosotros pensamos como mundanos. ¿Por qué? Porque todavía pensamos que estamos en el mundo y que somos del mundo. Mas estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo lo dijo bien claro cuando Él se iba ya de esta tierra. Le dijo a Jehová Dios, ahí te los entrego, tú me los diste, pero no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, porque ya sabe o ya sabía que se venía una guerra contra la familia de Dios que se iba a levantar por el otro rey que iba a perder a muchos seguidores, miles, millones de seguidores. Y entonces, pues Jesucristo ya sabía que esto se iba a venir y que los ataques iban a venir contra la familia de Dios. Entonces, pensar diferente es pensar como piensa Dios. Y ustedes me preguntarán, bueno, pues qué fácil, ¿no? Pero ¿cómo piensa Dios? Bueno, los que hayan leído la Biblia más de una vez, se van a dar cuenta cómo piensa Dios. Como escribe, así es como piensa. Es decir, tú no puedes escribir nada, eso está imposible que lo hagas, escribir nada si antes no lo piensas. Esto no se puede hacer. Bueno, Dios precisamente escribió lo que pensó, lo dejó en un libro que se llama la Biblia, tiene 66 libros, y entonces nos dejó ahí todos sus pensamientos. Entonces, para poder cambiar la forma de pensar, necesitamos saber cómo piensa Dios. No cómo piensa nuestra compañera Selene, o cómo piensa nuestra compañera Ángeles, o cómo piensa, no, sino no copies eso, aunque pudiera ser correcto, pero no copies eso, porque pudiera ser que tú estás pensando como Selene, siendo tú Ángeles, tratando de pensar como Selene, y a lo mejor Selene no tiene
la línea de cómo piensa Dios y entonces vamos a copiar los pensamientos de una persona que no piensa como Dios. ¿Qué necesitamos entonces hacer? Bueno, la única forma de poder pensar como Dios es saber cómo piensa Dios. Y la única forma de poder saber cómo piensa Dios es leer sus pensamientos. Entonces, los primeros lineamientos que da Dios cuando pasan el Mar Rojo es cambiarle su manera de pensar. Ellos pensaban como esclavos. Cuando estaban en Egipto esclavizados, no quiere decir con esto que lo que voy a decir sea lo que ellos pensaban. Yo voy a pensar de esta forma, pero es probable que a lo mejor ninguno pensó así, pero yo voy a exagerar esto. Vamos a decir que los hebreos, cuando estaban esclavizados en Egipto, le pedían a Dios que les permitiera, que les ayudara a ser los mejores esclavos para que no recibieran azotes. No es cierto lo que estoy diciendo, porque no, en ninguna parte de la Biblia encuentro yo que los hebreos le hayan pedido a Dios que les enseñara y que les ayudara a ser los mejores esclavos. Pero estoy casi seguro que eso en sus mentes estaba porque la única forma de no recibir azotes era que fueras un buen esclavo, que fueras el excelente esclavo y no te daban un solo azote. El problema es que era dificilísimo cumplir con eso porque las expectativas del capataz eran diferentes a las fuerzas tuyas. Entonces, el capataz decía, tú tienes que cumplir con el acometido que te dieron de hacer los ladrillos, vamos a decir, 1000 ladrillos al día. Y tú habías hecho solamente 990. Bueno, por eso merecías una buena azotiza, una buena golpiza. Y bueno, pues siempre había una razón y no era un solo capataz, eran muchos capataces, capataces de 10, capataces de 100, capataces de todos esos números, hasta que llegaba a donde estaba el faraón, que era el capataz de todos los capataces. Entonces, si un capataz era duro y era un capataz imperdonable, que no perdonaba, pues seguramente te tenía azotado hasta porque volteabas a ver o volteabas a dejar de moverte haciendo adobes. Entonces, esa era la manera de pensar, seguramente. Señor, enséñame a ser buen esclavo. Yo quiero ser el mejor esclavo. Bueno, no dista mucho del pensamiento que tenemos nosotros en relación al mundo. Queremos ser el mejor ingeniero, el mejor administrador, el mejor trabajador, el mejor tantán, el mejor... Y Dios dice, ¿para eso me pides? Cuando yo te tengo para otra misión, con un objetivo diferente a que seas el mejor terrícola. No me vengas con eso, mijito. Entonces no hay mucha distancia entre lo que pensaban los hebreos cuando eran esclavos de Egipto a lo que pensamos nosotros con respecto a la esclavitud que teníamos cuando éramos esclavos de Satanás o de los sistemas de Satanás. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Esto ya lo hemos visto muchas veces, todos los que han estado conmigo en cursos y en algunas ocasiones las predicaciones que doy en la iglesia en algunas ocasiones han sido sobre esto. Cambia tu manera de pensar porque de ahí parte lo que tú eres.
La forma en la que tú piensas te hace ser lo que tú eres. La forma en la que tú piensas te hace tener lo que tú tienes. La forma en la que tú piensas te hace hacer lo que tú haces. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es la forma de pensar. Entonces, cambia tu forma de pensar y dejas de ser lo que eres, dejas de tener lo que tienes y dejas de hacer lo que haces cuando tú cambias tu manera de pensar. Eso es lo que pide Dios. Cuando salimos de la esclavitud, el primer trato que tiene con nosotros el Espíritu Santo es: ya no quiero que pienses como esclavo. Tu mente de esclavo no me sirve, tú ya eres libre. Piensa como una persona libre. ¿Y cómo piensa una persona libre? Bueno, tienes que acostumbrarte a los lineamientos. Tienes que acostumbrarte a los lineamientos de Jesucristo. ¿Y cuáles son? Todo nuestro curso se relaciona con eso. Los lineamientos del reino de Dios. Desde Reino 1, Reino 2, Odres 1 y Odres 2, y todos los cursos que siguen, que son como 17, después de Odres 2, ya su capacitación va a continuar, pero va a continuar ya con una dimensión más bien doctrinal, que las bases que se sientan para ser un buen individuo. Ya después de Odres 2 vamos a tratar otras cosas, pero ya como iglesia, como una comunidad que está formada por personas que piensan desde un ángulo de libres, como individuos. Dios no puede tener un reino de sacerdotes si antes no tiene un ciudadano del reino. Un ciudadano del reino piensa como un ciudadano del reino, de su reino. Habrá otro reino, bueno, pues esos piensan diferentes porque son de otro reino. Pero para que haya un sacerdote, antes de llegar a ser sacerdote, tuvo que pasar por ser un ciudadano del reino para llegar al puesto donde ahora está como sacerdote. Tuvo que cumplir ciertos lineamientos que los llevaron a ser el mejor ciudadano. Bueno, Dios lo que está tratando con nosotros ahorita es hacernos buenos ciudadanos para formar un reino de sacerdotes y de reyes. Él está tratando con nosotros para hacernos reyes y sacerdotes. De eso se trata todo esto. Entonces, piensa como persona en libertad. Ya no pienses que tú tienes que cumplir. Ya no pienses eso. Tengo que cumplir la ley y me cuesta mucho trabajo. No, eso ya se cumplió. En Cristo Jesús nosotros cumplimos la ley que Jehová Dios marcó para que nosotros fuéramos ciudadanos de su reino. Eso ya no, que no te preocupe. Ahora lo que tienes que preocuparte, Jesucristo lo dijo bien claro. Cuando Él dijo que nosotros pusiéramos más bien la vista en el reino de los cielos y no en las cosas del reino de los cielos. Es decir, las cosas del reino de los cielos son los dones espirituales. Bueno, pues esos solamente son para que tú los uses para llevar a otros y a ti mismo a ser un buen ciudadano. De eso se trata. Los dones no son para que tú te luzcas, no son para que tú los uses a tu voluntad, no son para que tú cumplas tus deseos o para que tú alcances tus metas. No. Los dones
son para que los uses, para que otros puedan quitarse todas las piedras que tienen en su camino y no les estorben y vayan más libertados. Al fin y al cabo, la libertad tiene uno de los problemas más graves. Vivir en libertad no es fácil, porque vivir en esclavitud pues es sencillísimo, porque nada más hacemos lo que nos dicen y tan tan. ¿Por qué hiciste? A mí me dijeron que lo hiciera. Y ya, con eso te salvas tú. ¿Por qué? Pues porque nada más obedeces, tú no vas a pensar. En cambio, aquella persona que es libre tiene que hacer decisiones y tienen que corresponder esas decisiones a la meta trazada por un plan, o podemos decir al principio mejor así, tenemos que llegar a la meta cumpliendo los planes que van trazándose cuando está uno caminando paso a paso. Entonces, el plan de Dios es darnos la libertad. Ok, desde el momento en que Jesús sale de la tumba, en ese momento ya somos libres, porque nosotros nos acercamos a la cruz y le dijimos al Señor: ya estoy harto de vivir así. Aquí dejo mi vida contigo y de aquí para adelante soy una nueva persona. Eso es vivir en libertad. Ya comienzas a vivir en libertad, solo que ahora vas a tener que usar las decisiones que tú tomes para llegar al plan de Dios, no a tu plan. Tu plan ya falló, ya entregaste la vida en la cruz. En Cristo Jesús ya no tienes nada que te ate a la mancha del pecado del Edén, porque esa la limpió Jesús. Ya olvídate de eso. Ya no te preocupes. ¿Por qué pensará Dios de mí? No, 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 ya eso, no, que no te preocupe. ¿Por qué? Porque Dios, desde el momento en que te ve, no te ve a ti. Él voltea a verte a ti y ve que estás cubierto con la sangre de Jesucristo, y con ese hecho ya eres libre del pecado y de las consecuencias del pecado en el Edén. Entonces, el vivir en libertad es lo más difícil, porque las decisiones que tomes tienen que estar en línea con el rey que te compró o que te entregó la libertad a ti. Compró tu vida y luego te dijo: vete, eres libre. Y tú volteaste y le dijiste: no, Señor, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Quiero seguir siendo esclavo, pero ahora esclavo tuyo. Ah, bueno, si quieres seguir siendo esclavo mío, ven, vamos a decirte lo que vas a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta tierra. Nosotros nada más cambiamos de reino. Este es un reino de libertad, aquel era un reino de esclavitud, donde nos tenían forzados a hacer cosas malas, a pensar cosas malas, a decir cosas malas. Ahora, ya que estamos en este reino, Dios tiene que hacer un cambio mental. Ya la maldad ya no debe existir en tu mente, ni en tu boca, ni en tus manos. Es ahí donde estamos tratando todavía con esto. Como personas con poder para hacer su voluntad de Dios, del Rey, esa es la libertad. La libertad es vivir como personas con poder para hacer la voluntad del Rey del universo, el Creador. Esa es la razón por la cual Dios nos liberó. Él pagó algo que no tenía por qué pagar, pero Él, como su plan no ha cambiado, su plan desde el principio, vamos a llamar el plan principal, el plan número 1,
fue hacer una familia de reyes y sacerdotes. Y es lo que está haciendo ahorita. Jehová sigue separando y uniendo como en el principio de los tiempos. Este es un patrón bíblico, juntar y separar, juntar y separar. Así lo hizo desde el principio Jehová Dios y lo sigue haciendo ahorita. ¿Por qué digo juntar y separar? Bueno, porque Dios, cuando estábamos nosotros en la plebe, vamos a llamarle, con todos los malignos, nosotros actuábamos como malignos y vivíamos como malignos y hablábamos como malignos, y cuando Dios nos saca, nos separa de la maldad. Es decir, Dios separa a su pueblo y deja al que no es su pueblo porque no lo iban a seguir, y entonces eso es juntar y separar. Jehová sigue separando y uniendo como en el principio de los tiempos. Es un patrón bíblico. Vean cómo junta y separa. Fíjense lo que dice. Y vio Dios, Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios con mayúscula, aquí le puse con minúscula, y separó Dios la luz de las tinieblas. Miren, esta palabra separó indica que la luz y las tinieblas estaban juntas. Si no, no hubiera tenido razón para separar. Vio Dios que la luz era buena. Bueno, dijo, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué les indica? Que estaban juntas. Si no, no las hubiera separado. Sencillísimo. Separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Qué está indicando? E hizo Dios la expansión y separó. Pues lo que nos está indicando es que las aguas que estaban arriba en el cielo y las aguas que estaban abajo en la tierra estaban juntas. Y Dios separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, y entonces pone las nubes arriba y pone el agua líquida abajo. Eso es todo lo que hace Dios. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Nos indica que estaban juntas. Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y separe, bueno, aquí lo volví a repetir, y separe las aguas de las aguas. Lo mismo, ¿qué quiere decir? Que estaban juntas. Luego, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Fíjense, escuchen bien esto. Varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues vamos a ver el siguiente. Nada más anoten Génesis 1:27. Con esto vamos a Génesis 2:21-22 y nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, aquí lo vemos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí solamente estaba haciendo a Adán. Acá vemos que saca de Adán a la mujer, los separa. Ustedes lean todo el capítulo del capítulo Génesis 1
y luego vean Génesis 2 y se van a dar cuenta como no hay en ninguna parte que hubiera hecho hombre y mujer, solamente él creó a Adán, pero aquí estaba en Adán, estaba Eva. Y en el 21-22 del capítulo 2 dice que sacó una costilla. ¿Qué es lo que sacó? Sacó a Eva para hacer una mujer. Entonces separa Génesis 2, 21-22. Entonces, como vemos aquí nosotros, estamos analizando la separación que Dios ha hecho durante toda su existencia del universo. Ha unido y ha separado. Igual sucede con los mares. Únanse las aguas y dejen la tierra libre, y todo esto lo hace de la misma forma. Miren, ya se me agotó el tiempo. Voy a marcar aquí para poder poner dejen poner esta. Ok. Porque me están esperando en el otro grupo. Bueno, aquí nos quedamos en en esta parte que no la explicamos todo lo que está anterior, pero con esto nosotros estamos viendo cómo Jehová Dios está trabajando con su pueblo. Hagan ustedes de cuenta que está trabajando conmigo. Está haciendo que yo sea libre, que yo piense como libre, que no es fácil, ya les dije, no es fácil pensar como libre porque estamos acostumbrados a pensar, no, lo que el jefe diga. Pues sí, es bien fácil. Hazlo tú, te equivocas y ¿qué va a pasar? Pues te van a regañar y quizá te van a correr. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Quién te dijo que lo hicieras? Bueno, pues ese es el riesgo que se corre cuando eres libre. Ese es el riesgo. Es bien fácil ser esclavo, pero sencillísimo. Solo obedeces y no corres el riesgo de nada. Bueno, a veces se corre el riesgo. Pero es que yo no te dije que lo hicieras así. Es que así le entendí, jefe. Pues es tu último cheque, mijita. Se te acabó tu sueldo. Entonces, ese es el riesgo de ser libre. Entonces, ser libre no es tan fácil como pensar en que nosotros, como esclavos, no tenemos riesgos, porque nada más es lo que el jefe diga. Cuando te ponen arriba, tú tienes que decidir, pero también arriba de ti hay una persona que es el dueño o que es el gerente general o que es el director general y entonces tienes que responderle, pero las decisiones que tomas es bajo tu riesgo. Te dan libertad con limitaciones, sí, te dan libertad con limitaciones, pero a riesgo de que te corran o que te aumenten el sueldo, ¿verdad? Bueno, esto es precisamente lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos está enseñando a pensar como libres. ¿Se nos dificulta? Sí, porque ya estábamos acostumbrados a que lo haríamos siempre y cuando nos obedecieran. Hazlo así. Dígame usted cómo, yo lo hago. Pues sí, qué fácil. Sencillísimo. No corremos el riesgo, no, para nada. Pero la libertad nos da a nosotros la posibilidad de usar nuestras facultades como raza humana. Porque como esclavos solamente somos títeres. Lo que diga. Usted lo dijo así, yo lo hice así. Como dicen en el mundo, Julio lo conoce y creo que Julio también lo sabe. Usted diga rana y yo salto. Fácil y rápido. ¿No? Pues sí, pues qué fácil.
pero a ver, piénsalo y a ver, hazlo, piensa cómo lo harías. Ay, no, jefe, mejor dígame cómo lo hago. Esa es la raza esclava. Y Dios lo que nos está haciendo a nosotros es enseñarnos a pensar, primero que nada, como libres. ¿Se nos dificulta? Sí, se nos dificulta porque el Señor nos va a arrepender si no lo hacemos bien, porque ya nos enseñó cómo hacerlo. ¿Lo tenemos que hacer como Él? Bueno, tenemos que hacer las cosas que Él dejó escritas, que hagamos, y nosotros tenemos que concluir cómo hacerlas. Hay muchas formas de llegar al mismo punto, unas más difíciles que otras, pero generalmente hay muchas formas. Unas con mucha inversión de tiempo y otras con mucha inversión de esfuerzo y otras sencillísimas. Tú decides cuál. ¿De qué depende? Depende de la forma de pensar. De ahí parte todo. Entonces Dios lo que está tratando con nosotros es de enseñarnos a pensar como libres. Muy bien, entonces les espero el próximo martes. Ahorita por lo pronto se me agotó el tiempo. Y estamos viéndonos después. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.